Pues muy buen día, ¿cómo están todos? Aquí bienvenidos a este espacio, Encuentros Santos, y hoy tengo una amiga que quiero muchísimo con 11 años ya, ¿verdad? De conocernos, Moni. Así es, Alex. Bienvenida, Moni, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues ya sabes, aquí nos gusta hablar un poquito sobre Curso de Milagros. Primero me gustaría que te presentaras porque obviamente a lo largo de todos estos 11 años han ocurrido un montón de cosas. Otra amiga más, otra hermanita más que nos conocemos desde las formaciones con Enrique Corbera del Instituto Español de Bioneuroemoción y a partir de ahí hemos coincidido en otros momentos, otros cursos, pero a ver, Moni, preséntate tú, platícanos un poquito tu testimonio también, es algo muy interesante. Y por favor, date. Bueno, bueno, pues, bueno, mi historia comienza con una persona que estaba súper centrada en el ego, o sea, mal plan, o sea, vivía en un mundo donde todos los demás tenían la culpa de todo lo que me pasaba y yo era la perfecta, la que sabía todo y siempre quería que el mundo se amoldara a mí, ¿no? Y tuve varias enfermedades, tuve varias llamadas de atención, pero yo seguía sin entender. Me mandaban en las empresas donde trabajaba a cursos de inteligencia emocional y te juro que a mí eso de que me decían, tú te lo causas todo consciente o inconsciente, yo decía, no, o sea, yo no soy tan tonta como para generar eso, pero si quieren que les diga eso, se los digo, ¿no? O sea, yo miento, pero yo no lo sentía, no lo entendía, ni nada. Entonces llegó un momento en que decidí también yo ir con una psicóloga y esa psicóloga me recomendaba los videos de Enrique Corbera, de nuestro formador después, ¿no? Y yo te juro que los ponía y decía, qué sarta de tonterías dice este señor, o sea, ¿cómo que yo me genero todo? O sea, no, yo no, ni lo aguantaba, ¿no? Hasta que un buen día la vida te lleva a que te dé un derrame cerebral, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, no? recuerdo. Cuando ya estaba ahí, después, después de un derrame cerebral que te deja totalmente inmovilizada, ¿no? Paralizada, sin poder hablar, comunicarte, cuando te da un derrame cerebral, es algo intenso porque en momentos estás aquí, atrapada en este cuerpo como muerta en vida, y en otros momentos estás en un mundo como paralelo, donde todo es perfecto, ¿no? Donde te sientes mucha paz, pero luego te regresan aquí y bueno, así, ¿no? Entonces yo la verdad estaba desesperada. La única persona que me entendiera mi mamá, porque yo metía como ruiditos así de, y ella me decía, ah, ¿quieres tomar agua? ¿Quieres ir al baño? Así. Y bueno, eso me daba un poco de paz, pero pues no dejaba de estar como muerto en vida, ¿no? Es una persona que está muerta en vida, ¿no? Fui recuperando la movilidad, pero lo del habla, pues iba muy lento, o sea, no, muy lento. Además, lo iba con el neurólogo y el neurólogo me decía, no, usted debería estar muerta, ¿no? Así usted no puede irse recuperando No así tienes como va. esperanzas con el neurólogo. No, de hecho, yo dejé también de ir, ¿no? O sea, le dije a mi mamá, pues casi prefiero morirme a estar diciendo que ya te están dando la sentencia de muerte, ¿no? Entonces recuerdo que un día yo ya así como desesperada en la noche, llorando, desde dormirme, yo de verdad le pedí al cielo, hacia Dios, por favor, muéstrame qué va a ser de mi vida. O sea, si voy a pintar con el pie como el del pie izquierdo, o de qué voy a vivir, o qué va a ser de mí, o de verdad, mándame un derrame cerebral fulminante y ya, llévame contigo, pero no me dejes así como estoy, ¿no? Pues recuerdo que ya me dormí y en la mañana, así, oí una voz clara en mi ser, así que decía, ve los videos de Enrique Corbera. Y yo me quedé así como, wow, ¿y ahora cómo le hago para transmitir eso, no? Y llegó mi mamá con el desayuno, y yo me acuerdo que le hice así como, "Ah", y ella me dijo, ay, ¿quieres ver los videos del español ese que te caen tan mal? Porque cuando a mí me dejaban esos videos, yo a todo el mundo le comentaba, ¿tú crees que mi psicóloga me dejó ver este tipo español que no sé qué? Entonces, gracias a eso me salvó la idea que mi mamá decía, ay, el señor que te caía gordo, bueno, pues yo te los pongo. Y recuerdo que
que oyendo sus videos, yo no entendía mucho, pero él decía, tú no tienes que entender nada porque le estoy hablando a tu inconsciente, ¿no? Y yo a veces le entendía cosas, luego entre sus videos tenía también lo del curso de milagros, así fue cuando, cuando lo conocí. Y yo al principio no entendía mucho, pero me iba trayendo paz. Y las neuronas se me fueron conectando hasta que me pude ir recuperando, pude volver a hablar, escribir, hacer mi vida normal y decidí dedicarme a esto, ¿no? Porque la verdad sí fue un cambio 180 grados en mi vida. Y yo Sí. hoy digo que ese derrame me salvó la vida. O sea, fue lo más grande que me pudo haber pasado, pero para bien. Y bueno, así fue como nos conocimos y ya decidí dedicarme a todo esto de la bioneuromoción, la biodescodificación, la reprogramación, todo lo que tiene que ver con pues el bienestar, sanar en toda la parte integral del ser, la mente, el cuerpo, las Ujú. emociones. Y fíjate que bien interesante porque yo recuerdo que hace 11 años, que fue que cuando nos conocimos, precisamente en la formación con Enrique, pues yo me acuerdo que frente a más de 300 personas, recuerdo que éramos, ¿no? No, recuerdo que Sí, éramos bastantes, no recuerdo éramos exactamente como la cantidad, pero 500, sí pero éramos se cercanos. salieron, Y recuerdo que éramos como 500, pero se fueron saliendo como sí, que éramos como se fueron 400. saliendo y quedaron, sí, quedaron como 380 y tantos al final, algo así. Ajá, 380 y La tantos. cuestión es que recuerdo que dijiste tu testimonio frente a todos y también creo que salió también en internet un rollo así. A mí me llamó mucho la atención y ya después cuando te conocí, pues ya fue que nos platicamos ya más directamente en un grupo más reducido. Los detalles, obviamente, que ya después no vas a platicar de manera general, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque si algo curioso que coincidimos es que precisamente pues para mí también Enrique Corbera y Gary Renal fueron como las dos personas que me indujeron al curso de milagros, porque realmente yo antes de Enrique Corbera, ya como unos 5 años atrás, tal vez un poquito más, ya había tenido un acercamiento con Curso de Milagros, pero la neta no le entendí nada y yo dije, este libro está como... Fui a una reunión ahí con una amiga y no me gustó y nada más fui una sola vez y jamás regresé. Y ya con Enrique Corbera ya fue que me empezó a gustar porque pues él lo veía desde un punto de vista más metafísico, hablaba de la física cuántica, pues ya sabes, le daba como todo ese toque y a mí me gustaba mucho, me gustan esos temas de la física cuántica, entonces ahí fue que me conecté con el curso. Y tú me Ujú, imagino que también, pues obviamente, pues tu propio testimonio de sanación y las palabras, que pues no era otra cosa más que Enrique Corbera hablando de Curso de Milagros, porque él habla de eso. Me claro. imagino que eso hicieron ese clic contigo y lo que fueron pues fue sanar la mente y por ende el cuerpo, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando estaba ahí postrada y todo esto oyendo a Enrique, ya llegaba un momento, o sea, yo te puedo contar que iba como gradualmente, ¿no? Ahí mejorándome, pero recuerdo que hubo un momento en que sentía yo una certeza de que todo era perfecto tal cual es y que ya no quería sanar, o sea, no era así como, ay, tengo que recuperarme al 100% o así, Ujú. sino simplemente era como ya soltar una paz, una tranquilidad de que Paz. todo era perfecto como fuera, como que solté todo y en ese momento fue cuando digamos que se hizo la magia de que la recuperación se aceleró hasta ser total. Pero ya Ujú. no forzando, justo como enseña el curso, ¿no? Ya no queriendo que se haga tu voluntad, sino confiando en que todo lo que suceda va a ser perfecto para ti. Perfecto. Claro, ¿Eh? porque pues obviamente si sabemos que Cristo, o sea, la mente de Cristo, Espíritu Santo, Dios que viene siendo esta Sagrada Trinidad, no es inmaterial, o sea, no es materia, obviamente, y nosotros aquí en el mundo, como le llama Curso Milagros, esta matriz, todo es materia, nosotros sabemos que esto es ego, este es el mundo del ego, este es el mundo del sueño, la ilusión. Hasta Uh-huh. decimos nosotros egoicamente, déjame buscar la forma, o sea, forma física, la forma de La cómo forma. hacerlo. Uh-huh. Cuando pues la mente de Cristo, Espíritu Santo es informa, o sea, no tiene forma. Y Claro. nosotros siempre con el ego queriendo, ¿no? Y precisamente ya que mencioné Espíritu Santo, hermosa,
yo quiero preguntarte para ti, ¿qué es un encuentro santo? Porque así es como le vamos a llamar Claro, este bueno, pues para mí un encuentro espacio. santo ¿Qué es un encuentro santo para Moni desde Curso Milagros? es ese momento en que te fundes en el amor, que se sale del tiempo, del espacio, y que, como te decía, todo es perfecto tal cual es porque tienes esa visión libre de juicio, totalmente inocente, totalmente llena de paz, de unidad. Ujú. Entonces, para mí eso es Así es. ese, Qué ese bonito. instante. Libre de juicio, todo, o sea, libre de juicio, libre de culpa. Libre. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, fíjate, y sin dar, o sea, no nos damos cuenta incluso sin querer, aunque ya lo tengamos como muy concientizado, según, sí Ujú. culpamos a nuestros hermanos. Por ejemplo, no sé, una persona que, por ejemplo, diga, no, esta persona, digo, a lo mejor las personas que no saben de bio, neuromoción o descodificación o medicina germánica, dicen, oh, que tiene el hígado graso. Ah, pues sí, es que toma mucho alcohol, ¿no? Ujú. Y ya eso es ver a tu hermano como pecaminoso, ¿no? O sea, como bebió alcohol, ahora tiene que pagar una enfermedad por haber hecho algo, ¿no? Sí, Y cosas cirrosis. por el estilo. Ajá, no, ve tú a saber, ¿no? Entonces, nosotros ya, ver santo un hermano es que no tiene que pagar por nada. Es santo, es No. libre de pecado, o sea, no, simplemente fue un error de percepción, ¿sí? Y a mí me gustaría preguntarte, así como se los he preguntado a mis otros hermanitos, Moni, ¿qué nos quieres compartir de Curso de Milagros? Moni, que en todos estos años que ha leído el curso, que lo ha practicado, que lo ha asimilado, que ha sido testimonio de sanación, ¿qué te gustaría para ti que fuera clave que nos puedas compartir Bueno, pues para comenzar, me gustaría hablar de los autores, respecto al curso? porque los autores del curso, ¿Ok? porque, bueno, es como algo que a mí me gusta saber de dónde viene la información que te llega, ¿no? O sea, como saber Ujú, quién era, que... Y en este caso, para mí fue todavía más asombroso saber que, por ejemplo, la persona que lo escribió era una psicóloga médica clínica que trabajaba en la Universidad de Columbia, o sea, en el Departamento de Psicología y Psiquiatría, que además era totalmente anti-espiritualidad, anti-misticismo. O sea, decía que las personas espirituales o místicas o así estaban tontas, perdedoras, ¿no? O sea, están era lo peor, piradas, ¿no? lo peor de lo peor, porque aunque ella era de ascendencia judía, era totalmente atea, ¿no? Ujú, Entonces, ella ella empieza a oír una voz que le dice, siéntate y escribe. Y ella decía, no, pues ya me estoy volviendo esquizofrénica, loca, lo que sea, ¿no? Y se tardó mucho tiempo, no sabía ni con quién compartirlo, hasta que lo comparte con su jefe, también otro psicólogo clínico ahí, entonces, que es William Tedford. Entonces, él le dice, ay, pues no pierdes nada con ponerte a escribir, ¿no? ujú. Y bueno, pues ella empieza a escribir, ¿no? Y mucha de la información, pues ella no la entendía, pero ella, de hecho, lo escribió en taquigrafía y él era el que se daba la tarea de pasarlo en su maquinita. Pero conforme él iba leyendo más, así se quedaba así como, ay, Dios mío, o sea, esto no parece escrito ni siquiera por un ser humano, ¿no? Es como si lo escribiera una persona que viene de otro plano, de otra dimensión, con una visión totalmente libre de juicio, ¿no? Y entre más iban avanzando, pues él más se iba emocionando y también gracias a eso ella seguía escribiendo, ¿eh? Porque ella Sí, como, fíjate, ajá, fíjate amiga que ahorita acabas de mencionar algo que dices que es súper interesante porque dices que fue una escritura que estaba fuera de lo común. Fíjate que yo una vez me pregunté, ya después de haber leído el curso Milagros, todo, ¿no? Pero después me lo volví a preguntar porque pues volver a empezar a leer el curso desde el principio, desde la primera página, prefacio, todo. Pero entonces yo dije, a ver, voy a volverlo a escribir, ¿no? Y entonces cuando agarras el libro y tú dices, a ver, me lo voy a volver a abrir y lo voy a volver a chutar, yo me hice una pregunta a mí mismo. A ver, yo he leído varios libros, ¿sí? claro. Pablo Coelho, X, ¿no? O sea, no sé, el libro que tú quieras escrito por cualquier hermano de nosotros, ¿no? Mm, Y siempre, a lo mejor yo algún día escribir un libro, ¿no? Pero siempre me llama mucho la curiosidad, es cómo empiezas un libro, ¿no? ¿Cuál es la primera hoja? ¿Qué es lo primero que dices, ¿no? Después de agradecimientos y todo ese rollo. Y entonces yo dije, bueno,
todos los hermanos tenemos una manera de empezar un libro. A mí me gustaría saber cómo empieza un libro Cristo, ¿sí? Tomando en cuenta que pues obviamente Jesús ascendido, Jesús iluminado, llegando al nivel Cristo, por decirlo, o Ujú. a la mente de Cristo, a mí me gustaría, ¿no? Y vuelvo a topar con la primera frase, ¿no? Este es un curso de milagros, ¿no? Es un curso obligatorio. Y entonces yo digo, ah, caray, sí, para que pueda decir esas frases, no las podía Ay, haber dicho mira, un ya se me puso. humano, porque dices, un curso obligatorio y el ego, luego, ah, ¿por qué va a ser obligatorio? A mí nadie me tiene que obligar y chalala, no, el ego es el que, pero ahí está, ahí hay una de las grandes confusiones, creo yo, que la gente tiene, ¿no? Cuando dice el libro, es un curso obligatorio, la mayoría de la gente piensa que el obligatorio es esto, ¿no? O sea, leer este libro, pero no se refiere a Ujú. este curso, se refiere a lo que tanto habla el curso, sino lo que habla dentro del libro, ¿no? La jornada. O sea, el curso es la jornada, el caminar, el andar, el recorrido. Vaya, el regreso a casa, pues en pocas palabras. Sí. O sea, el regreso a casa Eso es obligatorio. es obligatorio porque estamos en esta Matrix de 3D, ¿no? Entonces, Ujú. quieras o no, si ya estás encarnado, pues es obligatorio, ¿no? O sea, estás Tienes vivo que aquí. regresar, Ah, exacto. tengo que regresar. Sí, neta. ¿Y qué más nos puedes decir de esta Helen, de William? Porque yo también Ah, bueno, sabía que no se llevaban muy chido ellos, ¿sí? no, de hecho ellos peleaban mucho, bueno, antes de que escribieran el libro, de hecho William después dice que él siente que este libro fue una contestación a algo que él pedía al universo, porque él tampoco era muy, o sea, la que era súper atea era ella, ¿no? Sí, pero Él, él tampoco no él, era muy él religioso, que tampoco digamos, era muy nada. devoto de pensar en Dios y eso, aunque no se declaraba totalmente anti Dios, ¿no? O sea, o ateas. Pero como se peleaba tantísimo, tenía tantos problemas con ella, porque ella era muy eficiente, pero tenía un carácter muy difícil. Ahí yo creo que también por eso me encanta el libro, porque ahí yo me veo reflejada antes del derrame, ¿no? Totalmente en mi ego, haciendo cosas muy útiles, pero teniendo muchos problemas por ese carácter de que solo mi verdad es la buena y todos los demás, o sea, si quieren el éxito, se tienen que fregar casi a lo que yo digo, ¿no? Entonces, William siempre hacía esa petición de debe haber alguna otra forma en que nos podamos conectar o podamos llevarnos bien, debe haber. Y como él hacía esa petición constantemente, cuando Helen empieza a tener lo de las voces y ya le comenta a él, y él empieza a leer, él tuvo su instante santo, ¿no? O sea, dijo, aquí está, ¿no? Claro que hay Ujú. otra forma de interactuar, de ver el mundo, de percibir, de conectar con los demás. Y ahí fue el cambio. De hecho, también es una cosa impresionante que se tardó 7 años en escribir el libro. Ajá. Pero Ujú. a Helen nunca le entró Alex. Eso, Sí, es lo eso que también. dicen. Es lo que Ella, dicen que no, que ella nunca hizo el curso, o sea, que de hecho William con todas las demás personas se juntaban, lo leían y la invitaban a ella y ella casi decía, no, yo ya tuve con haberlo escrito y escrito, con ajá, haberlo así, canalizado, ¿no? Ajá. exacto. Ella se entusiasmaba de ver como los cambios en las personas y hasta procesos de sanación en personas, pero Ujú. ella, después de, o sea, ella se tardó 7 años en escribirlo. Cuando ya lo sacaba a la venta y eso, pues, bueno, no a la venta, bueno, lo empezaron a difundir entre amigos precisamente de William, que se empezó a juntar con el editor, si estaba más en la saga espiritual, ¿no? ¿No? Que Sí, sí, era sí. Kenneth Whitlock o algo así. Wapnick, ajá. Ah, y entonces él ya empezó a buscar más gente y a probar. Y a la gente, pues le iban a cayendo, como decimos nosotros, muchos veintes, ¿no? Le iban cayendo muchas cosas que decían, wow, ¿no? Esto sí está transformador y, y, y iban mejorando también sus vidas. Y después Ujú. de 10 años, ya Helen se retiró y eso sí pidió que nunca se supiera quién lo había escrito hasta que ella muriera. Y Esa ella, no me la sabía, porque fíjate que al final, yo sé que esta Helen, al final, ya casi los últimos días de su vida, ella sí reconoce y acepta que sí creía en una deidad, creía en un Dios, ajá, eso sí pero cambió. obviamente, no, pero dice que ella siempre en su interior
sabía que existía algo, pero como que no había hecho las paces con Dios, por eso lo negaba, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos todos los que en algún momento dado pasamos por esta parte. Mi caso personal, fíjate que vengo de una familia tradicionalista, mis papás, pues ya sabes, ¿no? La religión católica, pero llegó un punto donde yo dije, no, ya sabes, ¿no? No quiero seguir las mismas tradiciones, entonces yo me fui también más por el lado de la ciencia. Quiero Ujú. decirte que por ahí un par de años me declaré ateo en la prepa. Yo decía que yo era ateo, y Ajá. después, pero es una parte como de rebeldía que tienes, incluso incluyes a Dios. Y Ujú. no te das cuenta que incluso aún cuando dices, creo en Dios, amo a Dios, el mismo curso te lo dice. Si realmente amaras a Dios con todo tu corazón, ya no estarías aquí. Todavía le tienes miedo a Dios como parte del voto secreto, ¿no? Exacto. Que le tienes al ego. Y en efecto, le tenemos miedo a Dios, no nos damos cuenta, pero la misma separación, el pecado original o el origen del pecado, nos genera una culpa que la justificamos con ese odio a Dios. Si no, ¿cómo? Odio y miedo, ¿no? Entonces, creo que esta Helen al final logró hacer esa Esa conexión y decir, paz. no, ¿sabes qué? Sí, sí, esa paz, ¿no? Ujú. Y sí, sí Sí. recuerdo que no lo llevaba a cabo, pero pues No. imagínate, qué padre, ¿no? Que Sí, hayas sido tú la primera que en estos tiempos hayas canales. recibido esa valiosa información. Creo que Sí, en el manual del maestro, amiga, al final habla acerca de que curso de milagros no es, o sea, la información aquí en nuestra área del planeta, con nuestra área del continente, país, época, etcétera, pues tenía que llegar de estas formas, en estas condiciones, pero que siempre ha habido prácticamente un curso de milagros, tal vez con otros nombres, en claro. otros países, en otras épocas, y no estoy seguro si, por ejemplo, Jesús tuvo acceso a algún tipo de información. Mira que yo me he aventado bastante su investigación de Sí. su historia oculta. Yo creo que sí, Alex, porque fíjate que todas las escrituras védicas hablan Ajá. justamente lo mismo del curso de milagros, nada más que con otros términos, porque tú sabes que el curso de milagros usa, digamos, terminología religiosa para que se entienda, aunque no, sin ser un libro religioso, pero por ejemplo, instante santo, el perdón, o sea, esas palabras, ¿no? Pero también, también en las escrituras védicas, pues es lo mismo, en el sufismo, o sea, por eso yo creo que esa aseveración, ¿no? De ese libro, ese curso de milagros lo puedes encontrar en otras escrituras sagradas con otra terminología más adecuada para esa mentalidad de esa población que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque déjame decirte, por ejemplo, que en mi caso personal, yo he Uh leído -huh. pues varios libros, obviamente incluso al haber investigado los que les llaman los no reconocidos o los apócrifos, donde Sí. vas a encontrar pues evangelios y de Judas, de Tomás, de no, lo que tú quieras, de Yo también Felipe, soy fan, ¿eh? Mahamad, Yo y también soy me he metido de lleno al investigar lo que Jesús investigó, estudió o incluso dejó. fan. Uh Y -huh. no hay nada, amiguita, no hay nada que se le compare a Curso de Milagros, de verdad. Todavía Bueno, es yo que es otro incluso, nivel. no sé, Yo creo es que ya que es es otro otra, nivel. no, es que mira, yo todavía, yo digo, del 1 al 10 de libros, Uh así del -huh. top, del mejor, yo digo, tengo a Ramta el Iluminado en un 6, ¿no? Que Uh tiene -huh. también varios libros, pero todavía Ramta te habla del cuerpo, te habla que si los chakras, te habla que si el tercer ojo, que si te habla de la iluminación, está padrísimo. Te digo, lo tengo en un 6 que es para mí de los más poderosos, ¿no? 6 7 si quieres, pero Curso de Milagros lo tengo en 20. O sea, en Sí. 20, ¿por qué? Porque se sale del entendimiento humano. De hecho, por eso mucha gente no lo comprende, porque no está hecho para el ego. El ego no lo comprende, el ego es el que siente la paliza que le están dando, ¿no? Pues es que tú dijiste, este mundo está dominado por el ego. Entonces, salirte, de ir en contracorriente y desaprender todo lo que traemos encima para reaprender de una manera distinta, que obviamente es mucho más llenadora, profunda, que sí te va a transformar tu vida. Pero yo también entiendo que no es para todos, ¿no? Es una, es un, puede ser hasta complicado al inicio, ¿no? Así de qué me estás hablando, ¿no? Así de, Claro. Y fíjate que también hay otra cosa que me gustaría, a lo mejor este tema después,
a ver si hacemos Una un charla. video grupal, así con varios amigos, varios hermanitos, pero a mí me gustaría tocar como un poquito el tema de la diferencia entre reencarnación y resurrección, porque sí hay dista bastante, y te lo dice el curso. Te dice, la reencarnación en última instancia ni existe, porque el pasado no existe, el futuro no existe, y la idea de reencarnar en un cuerpo no tiene sentido. O sea, Pues no sí, existe. O sea, en pocas palabras, la reencarnación, que nosotros lo que hacemos es ver el tiempo lineal, pasado, presente, futuro, ese sigue siendo un tiempo lineal, sigue siendo tiempo del ego. claro. Y prácticamente seguir dormido. O sea, estás en este sueño, como lo dice el curso de Milagros, y lo único que haces es despertar, o más bien salir de este sueño para entrar a otro sueño, que ese es el Claro. ciclo llamado reencarnación. Y la Ujú, resurrección, que es todo lo contrario, ahí sí despiertas de todos los sueños. Y ujú, en Curso Milagros habla de la resurrección, donde habla acerca de, obviamente, pues es aceptar la vida y negar la muerte. Pero te lo ujú. dice, cuando tú hayas resucitado, entonces en ese momento termina el plan de estudio, ya no hay instrucciones que seguir, porque prácticamente el curso de milagros te lo dice claramente. Este libro es para que resucites, es para la iluminación. Nada más que pocos lo ven así. Muchos, yo he escuchado gente que dice, no, pues es para un trabajo filosófico, otros de psicoterapia. Digo, no, va mucho Claro. más allá de la física cuántica. ¿O tú qué opinas? ¿Tú por Pues qué sí, pero recomiendas este curso? A ver. mira, yo a mis clientes en algunas ocasiones también se los recomiendo, sobre todo te voy a decir cuando así se los pongo casi casi de tarea, ¿no? O sea, o es una sugerencia. Cuando están en un ambiente muy tóxico, que ellos lo perciben como muy tóxico y muy enfrascados en su ego. O sea, sí tienen ganas de cambiar, pero están así súper hundidísimos, digamos, en esa situación. Entonces Ujú. ahí les digo, mira, ¿por qué no lo haces así como los planes de desintoxicación de las drogas y de todo lo que quieras, ¿no? Les digo, mira, ¿por qué no lo vas haciendo y te lo regalas con un compromiso de ti para ti, porque necesitas tiempo para ti? Ajá. Y así vas captando, lo que te llegue va a ser perfecto. Y ahí es cuando yo veo que sí se les va transformando cañón la vida, dejan de estar con ese dominio absoluto del ego y sus relaciones y todo empieza a cambiar. Algo muy impactante que sucede cuando tienes, por ejemplo, las enseñanzas del curso de milagros y las aplicas lo más que puedas en tu vida, porque siempre somos humanos y podemos resbalar, ¿no? Pero tratas de estar siempre enfocado en tu percepción santa, en no juzgar, en no querer cambiar la vida del otro, porque pues, también parte de las enseñanzas del curso es, si tú estuvieras en los zapatos del otro, harías lo mismo porque traerías toda su misma programación. Entonces ya déjate de estar queriendo cambiar a los demás y enfócate en ti. Y ahí es cuando ves que llegan puntos en tu vida donde trabajando, siguiendo el curso de milagros, las personas que antes eran conflictivas para ti, o dejan de serlo, o sea, parece que se empiezan a transformar, ¿no? Pero realmente el que está transformado eres tú, o salen de tu vida, ajá, pero sin ese choque emocional, sin esa pelea, Ujú. sin ese ruido. Entonces tu vida de alguna manera siempre sigue mejorando, porque o las personas a tu Claro, alrededor mejoran y te dan lo que siempre querías, ¿no? O sea, que te traten bien o lo que fuera, porque tú has estado trabajando en ti y entonces tú emites una visión diferente, libre de juicio, y entonces recibes eso mismo. O ya no hay esa empatía y entonces esas personas pues van desapareciendo de tu vida, pero sin que se dé ese choque, ¿no? O sea, es como algunos de mis clientes pues en algún momento ya han decidido, no sé, divorciarse, pero se divorcian como amigos, o sea, gracias por todo lo sí que me enseñaste. cambia. De hecho, el En mismo su, curso te dice, ¿no? Permite que entre el Espíritu Santo y intervenga en la relación para que se haga una exacto. relación santa. Y muchas veces te dice, muchas veces el Espíritu Santo lo que hace es completamente trocar la relación en otra cosa que se iba a hacer, porque precisamente el ego tenía ya intenciones en hacer algo en esa relación, ya sea de amistad, de familiar, de pareja, lo que sea. Y entonces de repente, Uh-huh, ¡pum!, se, se separan, ¿no? De manera muy uh-huh, abrupta, pero dice, como dices tú, al final de cuentas es mucho mejor porque
termina una relación y termina siendo santa, o sea, de verdad. Exacto, Y, ya puedes ujú, reconocer que esa persona pues reflejaba mucho de lo que tú no quieres ser, que ya no lo quieres en tu vida, pero está bien, ¿no? No le voy a entrar a estar juzgando, o sea, ya es con una paz, una tranquilidad, una certeza de que todo es perfecto. Y entonces igual la dinámica, si tienen hijos, es mucho mejor, o sea, sin todo lo que usualmente ves, ¿no? Que los se llevan del nabo, se pelean por los hijos, inyectan a los hijos con un buen de toxicidad también, o sea, cambia muchísimo, ¿no? Y en otros casos, a veces te digo, yo siempre les digo, lo único que puede suceder es o estarán muy excelente o se separarán en paz, ¿no? Pero lo que claro. suceda va a ser para tu mayor bien. Sí, no, Pero y es que de pero verdad si no haces para... ese trabajo, pues ni una ni la otra. O sea, ni, o sea, Exacto. no Sí, sí, vas a sí, no. De subir. hecho, el curso de Milagros sí te lleva de la mano y creo yo que para mí es uno de los libros más completos que yo he leído porque te resuelve todo. O sea, si tú me dices finanzas, no es que hable de dinero, pero habla de la ley de más básica del universo, causa, efecto, dar, recibir, etcétera, ¿no? Habla de entonces de finanzas, o sea, de economía, de salud, de relaciones, de todo tipo de relaciones. Habla, te resuelve el conflicto de las reencarnaciones, te resuelve, o sea, lo que hay gente que a veces se la pasa toda la vida, no sé, leyendo o estudiando reencarnaciones, Curso Milagros Ya acá te aquí, lo destruye en 2 capítulos, ¿no? Te dice, a ver, ya, deja de creer que tienes que pagar un pinche karma de vidas sí, pasadas sí, y así, olvídate, de eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es que es uh-huh. rapidísimo, es súper efectivo y de verdad que cambia completamente todo el sistema de pensamiento, porque el curso te lo dice. Estamos al revés. Nada más es una cuestión de todo lo volver que, a todo lo corregir que esa creas real, mentalidad. real, No ¿no? existe, es una ilusión. Y te lo dice de la manera más detallada, más elocuente. De verdad que cuando lees el curso es otra cosa. Que por cierto, amiga, a mí sí me gustaría hacer un paréntesis porque Uh-huh. cuando hablamos del curso, mucha gente, que esto ya lo aclaró Jaime en uno de los videos, Jaime Ajá. Aguilar, uno de los que invitamos aquí, y él Uh-huh. aclara que, y estoy totalmente de acuerdo, que el curso Milagro se compone básicamente pues de 7 partes, o digo, muchos le llaman Uh-huh. libros. Pues es desde el Ajá. prefacio, desde el texto, el de ejercicios, el manual del maestro, tenemos el canto de la oración, el de psicoterapia, la introducción. Entonces, tenemos bastantes partes del libro y hay mucha Ajá. gente que con hacerlo solamente las lecciones piensa que ya hizo el curso, pero el plan Uh-huh. de estudio es todo lo Es, demás. es muy O sea, vasto. no, es demasiado vasto. O sea, Sí, sí, ahí y tienes yo, por para ejemplo, para dormir. todos, bastante, 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 bastante. Mira, yo estos últimos años le he dado unas lecturas, pero con toda la intención y no tienes idea todo lo que me ha cambiado mi perspectiva. Y eso sí, para todos los que somos terapeutas o acompañantes, como le quieran llamar, yo les recomendaría mucho el de psicoterapia, que es muy similar al del manual del maestro y bueno, y a todo lo que ya dice el texto, pero ya más enfocado al concepto terapia y tú dices, es que es cierto. O sea, el consultante se vuelve mi terapeuta al final de Claro. cuentas, ¿no? Y de lo que yo tengo que sanar, si no, pues cómo vienen aquí a sanar mi percepción errónea, ¿no? Sí, yo por eso amo mi trabajo, porque, bueno, en cada consulta resulta que tú te vas sanando y te vas sanando más, ¿no? Y encuentras más cosas y tú también sigues estando mejor, ¿no? Entonces, la verdad, yo digo, ay, pues es el mejor trabajo de mí, la verdad. Sí, Sí, ¿no? imagínate, O sea, que bueno, todos lo es podríamos hacer toda en de donde mí. fuera, ¿eh? O sea, Ujú. hasta en una tienda de abarrotes, no Claro, sé, en una carpintería, todo hermano que llega es un maestro, es nuestro terapeuta, pero sí, obviamente, cuando hablamos de alguien que se dedica a esto, es muy puntual. Vienen muy puntual a decirte, Mónica, ¿sabes qué? Tienes tal problema, pero te lo digo a través de mí. Ay, sí. ¿No? Entonces, exacto. Va a así venir que una personita aquí a decírtelo en la cara, ¿no? a espejearte todavía Sí, esos detalles que tienes que resolver, ¿no? Y sí, fíjate que exacto. a mí también me cuesta trabajo porque cuando me llega un consultante y trabajamos el tema y luego se va y luego vuelve a regresar con el mismo tema, yo digo, bueno, que no me quedó claro a mí
que no pude resolverlo yo, que volví a traer a este hermano con el mismo Sí, tema exacto, y digo, ay, exacto. no, Ay, sí, pero es divertido. bueno, así Es funciona divertido. esto. Sí, Es sí. padre. La verdad es que es un librazo, para mí es un librazo. Amiguita chula, pues ahora sí que para ya darle un cierre, ¿por qué recomiendas Curso de Milagros? O sea, ya, obviamente, todo lo que dijiste ya es de totalmente recomendación, pero así como para darle un cierre así súper padrísimo. A ver, ¿tú por qué, Mónica, Bueno, recomienda que la gente o que nuestros hermanos lean Curso de Milagros? Solamente yo, como recomendación. porque va a transformar su vida para bien. Va a transformar su vida para bien. O sea, si tú quieres estar mejor, mejor y mejor, es la herramienta más sencilla, más fácil y que más rápido te va a llevar a ese destino. Y como tú dices, y te va a mejorar en todas las áreas de tu vida, no solo en las finanzas o en el amor o en la salud, así. Cada día te van a suceder milagros o cosas que te van a ir acercando cada vez más a estar mejor. Ok, Entonces, excelente. por eso Estoy les sugiero totalmente de acuerdo que también es el libro que más transformador que jamás haya existido. el más, como tú decías, los demás se quedan en 6, 7, o sea, no llegan a esa profundidad y muchas veces no es importante que entiendas todo, nada más con que lo leas, algo ya empieza a transformarse en ti, Ujú. algo empieza a cambiar en tus neuronas, en tu percepción, en tu forma de vivir y empiezan a suceder cosas que antes no te pasaban, se empiezan a abrir caminos, es también un libro que te ayuda a, desde la percepción del ego, a hacer lo que sería indisfrutable o terrible, disfrutable. O sea, te cambia a Exacto. tal grado que lo que antes tú decías es que esto es indisfrutable, lo más horrible, ya, cambia totalmente tu percepción que ya se vuelve hasta disfrutable, ¿no? Claro, sí, sí, cierto. Y fíjate que también hay otra cosa que me he dado cuenta del curso. Me he dado cuenta que hay mucha gente que lo ha leído que no dice que lo ha leído. Porque yo he Ah, visto partes del texto que los ajá. encuentro, este párrafo, esto lo dijo tal autor o tal escritor o tal. Yo digo, o se leyó Curso de Milagros o está súper conectado el cuate este, ¿no? Así, Entonces, le llegó la inspiración, ¿no? le llegó también la inspiración, ¿no? Amiguita Ajá. chula, obviamente en la descripción del video voy a poner tus datos, tu información donde la gente te pueda localizar para una consulta, tus servicios, todo lo que ofreces. Pero si tienes algún teléfono Ah, ok. que quieras compartir, no, Bueno, ahorita pues digo, me encuentran podemos. así con mi nombre tanto en Facebook como en Instagram, como Moni Pique Mil, así Pique, como el pique de ex Shakira, Mil como el número 1000. Ok, Así. ok. Y en mi celular es el 55 6101 7939. Sí me escriben porque generalmente estoy en consultas, pero en cuanto me voy desocupando, voy Un contestando. mensajito de WhatsApp, ¿no? Ajá, y listo. Ok, perfecto, amiguita. Vaya, amiguita, pues muchas gracias por este encuentro santo. Lo disfruté muchísimo, como siempre, todo lo que hacemos juntos. Y Ay, sí, pronto vamos a amigo. estar allá en Ciudad de México, ¿eh? Ahí nos ¡Eh! vamos a reunir. Sí, Muchas amigo. gracias, mi amor, por este Gracias. espacio. Te quiero mucho, ya sabes, y muchas bendiciones. Y ya sabes que eres bendita por ser hija de Dios. Igualmente, amigo, igualmente. Muchas gracias, hermosa. Gracias, gracias a todos. Y pónganse a hacer Ay, el cursito el curso, sí, a transformar sus vidas, que no cuesta nada y los beneficios son muchos. exacto. Nos vemos.